Te voy a hablar despacio, no para impresionarte, no para convencerte de nada, sino para que si algo de esto es verdad para ti, lo reconozcas sin que nadie te empuje. Vivimos en una cultura que nos enseñó a mirar la vida al revés. Desde pequeños aprendimos, no con palabras, sino con ejemplos, que primero hay que tener dinero, tener cosas, tener estatus, tener reconocimiento, y que una vez tengamos eso, entonces vamos a estar bien, entonces vamos a ser felices, entonces vamos a sentirnos completos. Pero casi nadie nos explicó el proceso real, nadie nos dijo que ese orden está invertido, nadie nos enseñó que cuando el foco está solo en el tener, el resultado casi siempre es frustración, ansiedad, vacío o directamente fracaso. Nos educaron para perseguir resultados, pero no para construir personas capaces de sostener esos resultados. Nos enseñaron a desear sin formar carácter, a aspirar sin trabajar el interior, a soñar en grande, pero sin preguntarnos quién tiene que ser la persona que haga realidad ese sueño. Y por eso hay tanta gente que quiere tener sin hacer, y peor aún, tanta gente que quiere tener sin ser. Ese es el verdadero problema de nuestra cultura, no la falta de oportunidades, sino la confusión del proceso. Porque el orden real de la vida no es tener, hacer, ser. El orden real, aunque no venda, aunque no suene bonito, es este: primero ser, luego hacer, y solo al final tener. Cuando ese orden se rompe, todo se descompone. Mira a tu alrededor, observa la delincuencia, la corrupción, las estafas, la trampa fácil, el atajo, la mentira normalizada. Todo eso nace del mismo lugar. Personas enfocadas obsesivamente en tener, pero que nunca trabajaron en quienes debían ser. Personas que desean resultados que su carácter no puede sostener. Porque el tener no se sostiene solo, el tener es una consecuencia. Y cuando llega antes de tiempo, se cae, se pierde, se desperdicia, se destruye. Por eso hay gente que gana dinero y lo pierde, que alcanza poder y lo usa mal, que logra reconocimiento y se corrompe. No porque el dinero, el poder o el reconocimiento sean malos, sino porque llegaron a manos de alguien que no estaba preparado para sostenerlos. Ahí es donde entra el primer pilar olvidado, el ser. El ser no se ve, no se presume, no se aplaude, pero lo define todo. El ser es quien eres cuando nadie te mira, es lo que decides cuando no hay presión externa, es lo que haces cuando podrías hacer trampa y nadie se enteraría. El ser es tu identidad profunda, tu carácter, tus valores, tu manera de relacionarte contigo mismo y con el mundo. Trabajar en el ser no da resultados inmediatos, no genera likes, no genera aplausos, no se puede mostrar fácilmente en una historia ni resumir en una frase inspiradora. Es un trabajo silencioso, casi invisible, que ocurre lejos del reconocimiento y del ruido. Nadie te felicita por aprender a controlarte cuando estás molesto. Nadie te aplaude por cumplir tu palabra cuando sería más fácil romperla. Nadie ve el esfuerzo que haces por mantenerte fiel a tus principios cuando eso te cuesta oportunidades. Y sin embargo, ahí es donde se construye lo más importante, porque ese trabajo interno genera algo mucho más poderoso que cualquier resultado externo: coherencia interna, la sensación profunda de que lo que piensas, lo que dices y lo que haces están alineados, la tranquilidad de no tener que actuar distinto según quien te esté mirando, la paz de no vivir dividido entre lo que aparentas y lo que realmente eres. Esa coherencia no hace ruido, pero sostiene la vida entera. Cuando hay coherencia interna, las decisiones dejan de desgastarte, ya no pasas horas justificándote, dudando, negociando contigo mismo. Sabes qué sí y qué no. Sabes hasta dónde llegar y cuándo parar, no porque alguien te lo imponga, sino porque lo has definido desde adentro. Y eso te da una estabilidad emocional que no depende del éxito del día, ni de la opinión de los demás, ni de las circunstancias externas. Esa coherencia también te vuelve confiable
para ti mismo y para los demás. Empiezas a confiar en tu propia palabra y eso cambia la relación contigo. Ya no te prometes cosas que no cumples, ya no te engañas con excusas bonitas. Y cuando una persona puede confiar en sí misma, se vuelve capaz de sostener procesos largos, compromisos reales y responsabilidades grandes. Nada de eso se construye rápido, pero todo eso dura, y cuando la vida se pone difícil, porque siempre lo hace, la coherencia interna actúa como un ancla. No te evita el dolor, pero te evita perderte. No te ahorra los golpes, pero te permite levantarte sin romperte por dentro, porque lo que construiste en silencio se convierte en la base firme sobre la que todo lo demás puede sostenerse. Cuando una persona trabaja en su ser, empieza por la disciplina, no la disciplina militar, rígida, castigadora, sino la disciplina silenciosa de cumplirte a ti mismo, de hacer lo que dijiste que ibas a hacer incluso cuando no tienes ganas, de respetarte lo suficiente como para no traicionarte todos los días. La disciplina no es hacer cosas difíciles, es hacer lo correcto aunque sea incómodo, es levantarte cuando sería más fácil quedarte, es estudiar cuando nadie te obliga, es entrenar cuando nadie te aplaude, es decir que no cuando todo en ti quiere decir que sí. Y la disciplina no se aprende motivándose, se aprende decidiendo una y otra vez hasta que se convierte en parte de quien eres. Junto a la disciplina aparece el liderazgo, pero no el liderazgo de mandar a otros, el liderazgo más difícil, liderarte a ti mismo, gobernar tus impulsos, ordenar tus prioridades, tomar responsabilidad total de tu vida sin buscar culpables afuera. Una persona sin liderazgo interno siempre estará a merced de las circunstancias, del clima emocional, de la economía, de las personas que la rodean. En cambio, alguien que ha trabajado su ser entiende que no controla el mundo, pero sí controla su respuesta al mundo. Y ahí entra otro pilar que muchos evitan, la espiritualidad, no como religión obligatoria, no como dogma, sino como conexión con algo más grande que el ego, con un propósito que trasciende el tener, con un sentido que no depende de los resultados externos. Una persona sin espiritualidad, aunque no lo sepa, vive vacía por dentro, vive persiguiendo cosas que cree que la van a completar, y como nada externo puede llenar un vacío interno, la carrera nunca termina, siempre falta algo más. Cuando el ser está trabajado, los valores se vuelven firmes, la honestidad deja de ser negociable, la integridad deja de ser opcional, el respeto deja de depender de la conveniencia, y esos valores, aunque no generen dinero de inmediato, generan algo mucho más importante, confianza, y la confianza tarde o temprano se convierte en oportunidades reales. Ahora, cuando el ser está alineado, aparece el segundo pilar, el hacer. El hacer es la acción, el trabajo, el proceso, el esfuerzo diario. Pero aquí hay una diferencia clave. No es lo mismo hacer desde el vacío que hacer desde el ser. Cuando alguien hace sin haber trabajado su ser, se quema rápido, se frustra, se compara, se rinde, porque todo su esfuerzo está sostenido por el deseo de tener, no por una convicción interna. En cambio, cuando el hacer nace de un ser sólido, el esfuerzo tiene sentido, el cansancio no destruye, el fracaso no paraliza, los errores se convierten en aprendizaje, no en excusas. El hacer correcto no es hacer mucho, no se trata de llenar la agenda, de agotarse, de confundir movimiento con progreso. Hay personas que hacen muchísimo todos los días y aún así no avanzan, corren de una tarea a otra, viven ocupadas, pero no están construyendo nada sólido, porque hacer sin intención es solo desgaste. El hacer correcto nace cuando cada acción tiene un propósito claro, cuando sabes por qué estás haciendo lo que haces y hacia dónde te está llevando. Hacer con intención es preguntarte, incluso en lo pequeño, si eso que estás haciendo hoy se alinea con la persona que quieres llegar a ser mañana. Es elegir conscientemente qué hábitos cultivas, qué conversaciones sostienes, en qué inviertes tu tiempo y tu energía.
No todo lo que te mantiene ocupado te acerca a tu destino. A veces, hacer menos es hacer mejor. A veces, decir no es el acto más productivo del día. Hacer lo que corresponde a la persona que quieres ser implica coherencia, implica actuar como alguien responsable incluso cuando nadie te observa, implica estudiar aunque no haya un examen inmediato, entrenar aunque no haya una competencia a la vista, cuidar tu palabra aunque romperla te resulte más cómodo. Es empezar a comportarte hoy como la versión de ti que todavía no existe, pero que estás construyendo paso a paso. Alinear tus acciones con tus valores es uno de los trabajos más exigentes que existen, porque te obliga a renunciar a oportunidades que no encajan contigo. Te obliga a elegir caminos más lentos, pero más honestos. Te obliga a sostener decisiones incluso cuando no dan resultados rápidos. Pero esa alineación es la que le da solidez a todo lo que viene después. Sin ella, cualquier logro es frágil. Y en ese hacer consciente se construyen las habilidades, los hábitos y las competencias reales, no las que se presumen, sino las que se practican. La habilidad de concentrarte, la capacidad de aprender, la constancia para repetir lo importante, la paciencia para mejorar sin rendirte. Esas competencias no aparecen por inspiración, aparecen por repetición, por práctica diaria, por compromiso silencioso. Ese tipo de hacer no genera euforia inmediata, pero genera progreso real. Y ese progreso, aunque sea lento, se acumula, se convierte en base, en estructura, en algo que no depende de la suerte ni del impulso del momento. Porque cuando el hacer nace del ser, deja de ser una lucha y se transforma en una expresión natural de quién eres. Aquí es donde la educación real entra en juego. No la educación solo académica, sino la educación práctica. Aprender cómo funciona el dinero, cómo funciona el tiempo, cómo funciona la mente, cómo funcionan las relaciones. Una persona que hace sin entender repite errores. Una persona que hace con educación progresa y solo después de ser y hacer correctamente aparece el tener. El tener llega como consecuencia natural, no como obsesión, no como desesperación. Llega porque el terreno está preparado, porque hay carácter para sostenerlo, porque hay hábitos que lo mantienen, porque hay valores que lo protegen. El problema es que nuestra cultura invirtió ese orden, nos enseñó a desear el tener sin enseñarnos a ser. Y cuando el tener no llega, aparece la frustración. Y cuando llega mal, aparece la corrupción. Por eso tanta gente quiere dinero rápido, poder rápido, resultados rápidos, porque nadie les explicó que lo rápido suele ser frágil. Y lo frágil, tarde o temprano, se rompe. Una sociedad enfocada solo en el tener produce delincuencia, porque cuando el objetivo principal es poseer, el cómo deja de importar. El fin empieza a justificar los medios y la línea entre lo correcto y lo conveniente se vuelve borrosa. En ese contexto, robar, mentir, estafar o aprovecharse del otro deja de verse como un problema moral y pasa a verse como una estrategia, no porque las personas nazcan malas, sino porque crecen en un sistema que premia al que llega, no al que construye bien. Cuando el tener es lo único que se valora, la urgencia por obtenerlo empuja a muchos a saltarse etapas, reglas y principios, convencidos de que después podrán arreglarlo. Pero ese después casi nunca llega. Esa misma lógica produce corrupción, porque si el resultado es lo único que importa, el proceso se convierte en un obstáculo. Las normas estorban, la ética retrasa, la integridad se vuelve negociable. Entonces aparecen las trampas normalizadas, los favores por debajo de la mesa, las decisiones tomadas no por lo que es correcto, sino por lo que conviene. La corrupción no nace solo en los grandes cargos de poder, nace en lo cotidiano, en pequeñas decisiones donde se elige ganar más rápido a costa de perder coherencia. Y cuando ese comportamiento se repite y se celebra, se convierte en cultura. Y esa cultura inevitablemente produce ansiedad colectiva,
porque en una sociedad enfocada solo en el tener, nada es suficiente. Siempre falta algo más, más dinero, más reconocimiento, más posesiones, más validación. No hay punto de llegada, solo una carrera interminable donde el valor personal se mide por comparación. Quien tiene menos se siente fracasado, quien tiene más vive con miedo a perderlo. Nadie descansa, nadie está en paz. Todos corren, pero pocos saben hacia dónde. El problema no es el deseo de tener, sino haberlo puesto como centro de la vida, porque cuando el tener ocupa el lugar del ser, la identidad se vuelve frágil. Las personas ya no saben quiénes son, solo saben lo que poseen, y cuando eso se pierde, porque siempre puede perderse, aparece el vacío, la frustración y la violencia hacia afuera o hacia adentro. Así, una sociedad que idolatra el tener termina desconectada, tensa, desconfiada, llena de individuos compitiendo en lugar de personas construyendo. En cambio, una persona que entiende el orden correcto vive distinto. Su ritmo cambia, ya no corre desesperada detrás de lo que otros muestran, ni siente que siempre llega tarde a la vida. Camina con una calma que no nace de tenerlo todo resuelto, sino de saber que está sembrando en el lugar correcto. Entiende que cada proceso tiene su tiempo y que apresurar los resultados suele ser la forma más segura de arruinarlos. Por eso no se compara todo el tiempo, porque sabe que cada persona está en una etapa distinta del camino y que compararse es exigirle a su historia que avance al ritmo de la historia de otro. Esa persona no traiciona sus valores por resultados inmediatos, no cruza líneas solo porque nadie se va a dar cuenta. No se justifica diciendo que todos lo hacen. Prefiere avanzar más lento antes que avanzar mal. Prefiere perder una oportunidad antes que perderse a sí misma, porque entiende algo que pocos entienden, que los atajos no solo recortan el camino, también recortan el carácter. Y cuando el carácter se debilita, todo lo que se construye encima se vuelve inestable. Vive construyendo algo que tal vez tarda más, pero dura. Y ese dura no es solo en lo material, dura en paz mental, dura en relaciones sanas, dura en una identidad firme que no se derrumba ante la primera crisis. Esa persona puede atravesar momentos difíciles sin romperse por dentro, porque su vida no está sostenida solo por resultados, sino por convicciones. Sabe quién es incluso cuando no tiene, sabe hacia dónde va incluso cuando el camino se vuelve borroso. Por eso su vida no es una carrera agotadora, sino un proceso consciente. No vive apagando incendios emocionales ni persiguiendo validación externa. Vive alineando cada decisión, cada acción, cada esfuerzo con el tipo de persona que eligió ser. Y esa coherencia, aunque no haga ruido, construye algo que el tiempo no puede destruir. Ser, hacer, tener. Cuando trabajas en el ser, el hacer se vuelve coherente. Cuando el hacer es coherente, el tener se vuelve sostenible. Y cuando el tener es sostenible, deja de ser una obsesión y se convierte en una herramienta. No se trata de renunciar a tener, se trata de dejar de ponerlo primero. Porque cuando pones el tener al final, todo cobra sentido. Y cuando entiendes ese orden, la vida deja de sentirse como una carrera y empieza a sentirse como un camino. Ya no despiertas con la sensación de que vas atrasado, de que siempre hay alguien más adelante, de que si no corres te quedas fuera. La ansiedad pierde fuerza porque desaparece la urgencia artificial. ¿Entiendes que no estás compitiendo contra nadie porque cada vida tiene su propio ritmo, su propio proceso, su propio sentido? Dejas de medir tu valor por la velocidad y empiezas a medirlo por la coherencia. Cuando la vida se convierte en camino, cada paso tiene significado, incluso los lentos, incluso los torcidos, incluso los que parecen no llevar a ningún lado. Ya no te castigas por no haber llegado, porque comprendes que llegar no es un punto final, sino una consecuencia natural de caminar bien. El error deja de ser un fracaso y se vuelve parte del aprendizaje. La pausa deja de ser culpa y se transforma en reflexión.
El silencio deja de incomodar y empieza a enseñar. Caminar, en lugar de correr, te permite mirar alrededor, escucharte, ajustar el rumbo cuando algo no se siente auténtico. Te permite corregir sin drama, cambiar sin sentir que perdiste el tiempo, soltar metas que ya no encajan sin vivirlo como una derrota. Porque cuando entiendes el orden, ser, hacer, tener, sabes que nada de lo que trabajaste en el ser se pierde aunque el resultado cambie. En un camino no hay prisa, pero sí dirección. No hay desesperación, pero sí compromiso. No hay euforia constante, pero sí una calma profunda que te acompaña incluso en los días difíciles. Y esa calma no viene de tenerlo todo bajo control, sino de saber que estás viviendo de acuerdo con lo que eres, que no estás traicionando tu proceso por llegar antes, que no estás hipotecando tu paz por una meta que no te representa. Así, la vida deja de ser una lucha contra el tiempo y se convierte en una construcción consciente, paso a paso, día a día, con paciencia, con sentido, con la tranquilidad de saber que aunque el camino sea largo, es tuyo